¿Dónde estás? Aquí. Ok. Nada, enhorabuena, me ha encantado asistir a la clase magistral. Lo que me produce dudas es toda esta parte un poco psicoterapéutica, en un espacio tan abierto, como tan vulnerable, ¿no? No entiendo muy bien a veces la necesidad, ¿no? Entonces me gustaría que me explicases... ¿La necesidad de qué? La necesidad de romper o llegar a determinados estados muy profundos de mucha intimidad, que igual queda luego eso abierto en el actor. Enhorabuena que quede abierto. Enhorabuena. Ojalá quedara abierto. ¿Tú crees que es tan fácil que quede abierto el corazón? Si se lograra en una sola clase y en 5 minutos sería maravilloso. Todos serían grandes artistas. No hay otra manera, hermano, para mí. ¿Ve? Y lo que hablé al principio del actor-actor es lo que tú buscas. ¿Qué buscas? ¿Conectarte con qué del otro? Es sencillo. ¿Te quieres conectar con las ideas? ¿Te quieres conectar con los sentimientos? ¿Te quieres conectar con las emociones? Desde donde hables, allí, desde ese mismo lugar te escucharán. Entonces, es tu elección. Para hablar desde donde a mí me gusta hablar, hay que hacer esto. No hay otro camino. Y no es un camino que no he inventado yo, ¿eh? Yo lo he ejercitado, lo he experimentado, pero es algo que todos los grandes actores utilizan. Algunos vienen ya sabiéndolo todo. Good for them, me alegro. Pero el resto de los mortales no venimos sabiéndolo todo. Y si queremos ser un actor creativo, un actor artista, como los que nos gustan, ¿viste? Como nos gusta Pacino, nos gusta De Niro, nos gusta Sean Penn, ¿sí? Esos actores pasan por estos laboratorios. No hay otra manera. Hoy me voy temprano. ¿Cómo buscas, si tú no has tenido una vivencia que tenga una analogía con el personaje que tienes que hacer, dónde buscas? Porque, por ejemplo, yo no he tenido la desgracia de perder a nadie ni a un ser. No se trata de ser desgraciado para ser actor. No es esa la idea. Sigue, pero no es esa la idea. Por ejemplo, yo la canción que ha cantado David. ¿Sí? ¿Dónde buscas? Bueno, contigo hubiera buscado en otro lugar. Porque yo trabajo con seres vivos. Y todos son diferentes. Entonces todos tienen alguna manera de entrar a ese lugar. La habilidad del que mira es la que descubre por dónde entrar. Y a lo mejor tú lo que tienes que hacer es comedia, niño. Y está muy bien, porque hacer reír es maravilloso. Ahora, ustedes están en un laboratorio. Esto hay que hacerlo. Luego se vuelve automático. Yo no tuve que ponerme a pensar a ver qué había pasado, cuántos maridos me dejaron, para hacer Sending the Clowns. No, yo ya no lo necesito, porque eso se vuelve automático. Pero en el proceso de aprendizaje y de descubrimiento de quién uno es y de cuál es su instrumento y cuál es tu rango expresivo, hay que hacerlo. Y eso te dirá también cuál es tu vena, dónde está tu mejor cualidad, hacia dónde te tienes que dirigir. Hay cosas que todos hacemos mejor que otros, pero sin saber con qué instrumento estás tocando, cuál va a ser tu melodía, hermano. ¿Ah? Si tuviste una infancia feliz, hace comedia. Pero algo te tiene que pasar en la vida, ¿eh? Y si no te pasa nada en la vida, estamos en problemas. Porque vinimos aquí a que nos sucedan cosas todo el tiempo. A eso venimos. A veces nos parece que no nos pasó nada porque nos ponemos una coraza. Y entonces, claro, no nos pasa nada. El artista está en un estado de vulnerabilidad permanente. Por eso digo que es valiente. Y si no está decidido a estar en estado de vulnerabilidad y con una sensibilidad exacerbada, es mejor que se dedique a otra cosa. Porque la va a pasar mal y no va a llegar a ningún lado verdaderamente significativo. Yo estoy segura que tienes cosas que compartir y que te han pasado.
estarán escondidas en algún lugar. Está bien, es tu derecho. Esconderlas o mostrarlas, tú eliges. Hola. Hola. Mi nombre es Alberto. Bueno, lo primero, gracias por venir y por darnos esta maravillosa clase. Gracias. Mi pregunta, o sea, también hoy hemos visto 4 canciones que requerían mucho lo que hablábamos, ¿no? Los sentimientos un poco duros, un poco llevarlo a ese sentimiento más trágico, por así decirlo. ¿Cómo, supongo que desde lo mismo, pero ¿desde dónde se coge, si tú vas a abordar una canción cómica, que también te hemos visto mucho, desde dónde se aborda ese sentimiento? Supongo, también, ¿no? Tengo malas noticias. Vale. El humor no se enseña ni se aprende. Se tiene o no se tiene. Es imposible hacer que alguien sea divertido si no tiene ese don. El sentido del humor es un don. Y la verdad, puede ser que alguien lo enseñe. Yo no sabría cómo enseñarlo, ¿eh? Y no sabría cómo... Y tampoco lo aprendí. Es algo que vino conmigo. Pero lo que sí podemos hacer todos es divertirnos con lo que hacemos. Eso sí. Y eso puede garantizar que también los que están mirando se diviertan, de alguna manera. Pero lo que se llama el sentido del humor... Para utilizar el sentido del humor hay que estar siempre muy al borde. Que eso es algo que la gente no quiere hacer en general. Quiere estar en el área de seguridad. Hay que caminar por el borde. Y bueno, y a veces hay que hacer el ridículo. Sí, sí. Pero sin hacer el ridículo nunca llegarás a lo sublime. Porque la línea esa de ridículo y sublime es así finita. Así que diviértete y si tienes sentido del humor, úsalo. Y si no lo tienes, no lo fuerces. Pues yo quería preguntar un poco, en la línea de lo que decía mi compañero, yo sí creo que el actor debe, tiene que emocionarse cuando trabaja un papel y llegar a lo más profundo, porque si no le toca a él, es imposible que transmita nada. Pero mi pregunta es, porque es una cosa que se me dice a menudo, entonces necesito tu opinión en esto ya que estamos aquí. ¿Cómo haces llegar la emoción? Porque no se tiene que quedar en ti. Eso yo lo entiendo, pero como sé que es una cosa que me cuesta entender, te pregunto cómo lo trabajas o cómo lo ves, Hay una diferencia entre emoción y histeria en el actor. Cuando hace catarsis personal, es histeria. Es psicodrama, como le llama él. Eso no es teatro. Eso puede ser laboratorio o puede ser un actor que no tiene control de cuál es su oficio. ¿Sí? Cuando uno expresa una cosa muy personal, desde lo personal, desde el ego, ¿sí? No pasa nada. Por más que sea la historia más dramática de tu vida, por más que te arranques el pelo en escena, por más que patalees, bueno, habrá un público ordinario que te aplaudirá, porque el grito, la cosa extrema, siempre causa impresión. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Eso es lo que yo llamo histeria. Alguien que sale a hacer una exhibición de sus propios dolores. Al público le importa un carajo nuestros propios dolores. Y está muy bien que así sea. El público tiene que ver algo que está transformado en algo artístico, que está sublimado en algo más. Pero si no pasamos, yo lo dije antes, si no pasamos por esa etapa, que es como podría ser de purificación de nuestras emociones, nunca podemos llegar a ese lugar que queremos llegar, donde la emoción es más limpia, es más impersonal. Está ahí. Pero no soy la víctima. Si no es lo que llamamos play victim. Pobrecita yo. Eso es lo que no llega. Eso es lo que no le pasa nada a nadie.
Nadie quiere presenciar eso. Pero cuando se puede trabajar eso de manera de conocerlo tanto, de trabajarlo tanto, para que quede como el eco de esa emoción, ¿sí? Cuando la emoción se vuelve más sutil, ahí es donde llega. Pero salvo algunos superdotados, pueden llegar a la sutileza sin pasar por la aspereza de sacar sus propias emociones. Bienvenidos los que les pase eso. Otros tenemos que trabajar de otra manera. Y en el hacer, si sos consciente, ¿sí?, en el momento de que estás emocionándote personalmente, eso solo va a ser una transformación. Eso y estar atento al público. Porque el público es el mejor maestro que van a tener. De eso no les quepa la menor duda. Pero si están encerrados en el ego, en el quiero agradar, en quiero que me acepten, en que he sufrido tanto en la vida, no van a escuchar al público. Y cuando hablo de escuchar al público, no hablo de que aplaudan, no hablo de que se rían, no hablo de eso. Escuchar el silencio del público. Hay cientos de clases de silencio en el público. Y el público al final va a ser el que me diga cómo es el personaje, dónde está el humor. Lo que yo pensé me puede decir que estoy completamente equivocada. Y transformarlo por completo en para la otra función. De modo que estar muy atenta al otro, el otro en este caso el público, y ver cómo resuena esa emoción. Si el otro se emociona, es que estoy en el buen camino. Si el otro solo presencia una catarsis de mi historia personal, tengo que revisarlo. Y eso, ¿sabes qué? Con práctica. No tengo una fórmula mágica para eso. Practícalo. Y te vas a ir dando cuenta sola. Cuando estás mirándote el ombligo y cuando estás queriendo comunicar un sentimiento más alto para los demás. Te vas a dar cuenta enseguida. Quería preguntar si tú recomiendas para desarrollar una técnica actoral más depurada, más sincera, desde la generosidad, o estos temas que estás hablando, si crees que realmente es necesario que el actor, primero como individuo, haga un trabajo personal, emocional y tenga unos niveles de maduración en sus emociones. Sí. Si no caemos en una cosa como logotrónica, en algunos casos... Por supuesto, porque como dijimos al principio, es tu instrumento, no hay otra cosa. Y ese instrumento tiene que estar afinado, entrenado, y tienes que conocerlo muchísimo, porque le vas a pedir muchísimo. Le pides mucho. Le pides mucho técnicamente, le pides mucho emocionalmente, le pides mucho. Pero para saber qué pedir, tengo que saber qué tengo. ¿Sí? Y bueno, hay técnicas, montones de técnicas que uno puede tener de autoconocimiento. Pero el teatro bien hecho, bien enseñado y bien practicado es en sí mismo una técnica de autoconocimiento. Yo pienso que si la gente toda, no para ser actores, fuera a clases de teatro y estudiara teatro, es una escuela, como dije antes, para la vida. Porque te da la posibilidad de explorar una cantidad de cosas que ninguna otra cosa te lo da. De modo que sí, hay que conocerse. Sí. En realidad esa es la tarea principal en la vida. Ese es de lo que venimos, a ser quienes somos. Y como desde que nacimos hasta que decidimos algo, hasta la edad que fuere, fuimos acumulando información, creencias, juicios, prejuicios, miedos, que no son nuestros, que están puestos por la cultura, por los padres, por la religión, por la televisión, por lo que sea,
en parte, este trabajo es sacarse todas esas capas y ver quiénes somos en realidad. ¿Cómo voy a poder encarnar a otro si no sé quién soy? No es posible. Lo pueden hacer y hasta pueden tener mucho éxito y hasta pueden ganar mucho dinero con eso. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren tener la experiencia única que da el escenario? ¿O quieren ganar mucho dinero y que también está bien? Es bueno saber qué es lo que uno quiere. Pero el actor que llega es el que va por ese camino. Porque aquí aparece todo lo que somos, quieras o no quieras. Todo. El escenario te desnuda por completo. Por eso digo que tiene un hecho de valentía, si se toma de ese lugar. Ahora, si salgo a fingir, si salgo a impresionar, si salgo a agradar, si salgo a ser aceptado, es otra cosa. Y también está bien. Si te hace feliz, está bien. Hagan lo que los haga felices. Yo quisiera saber si alguna vez ha dejado alguna obra porque llevaba, por ejemplo, los musicales durante tanto tiempo que a lo mejor llevaba unos meses y ha sentido que ya que no estaba siendo auténtica con el público, que ya estaba harta de esa obra o algo así. Me refiero, si se cansa uno de a lo mejor del mismo personaje. No tiene periodos, porque el periodo más interesante son los primeros 3 meses, porque es el momento en que realmente uno sabe lo que está haciendo. El primer ensayo empieza con público. Lo demás es saber la letra, no llevarte por delante los muebles y tener una idea más o menos de cómo es. Pero la verdad es que no sabemos nada hasta que no lo hacemos una vez y otra vez y otra vez. Entonces ese primer periodo es súper interesante. Después entra en una meseta y después volvés a descubrir muchas cosas. Y es así, es como de meseta, descubrimiento, pero yo no creo que uno pueda llegar a cansar. Si el personaje está bien escrito, si la obra se sostiene por sí misma, si tiene buenos compañeros, porque eso también importa, puedes sostenerlo por mucho tiempo, porque siempre es nuevo, siempre es una sorpresa, siempre se descubre algo y en general lo esencial, lo más sencillo y lo más evidente se descubre al final, después de todo el camino. Uno dice, uy, era esto, ¿cómo no me di cuenta hace un año? Pero ese es el proceso. Así que siempre es interesante. Nacha, cuando Dime. yo era un poquito más joven, escuchaba un disco en la casa que luego descubrí que se llamaba Nacha de Noche. Y mi hermana me explicaba lo que era y me fascinó. Y siempre me fascinó, me sé las canciones de memoria. Y hace recién 3 años tuve oportunidad de volverte a escuchar en el Fernán Gómez y me quedé impresionadísimo de la capacidad profesional de estar ahí, de cómo hacerlo, de cómo estar, ¿no? Esta mañana has dicho cosas muy, muy importantes y muy gordas realmente. Me gustaría subrayar una y que podamos escarbar un poco más. Cuando cualquiera de nosotros entramos en una técnica concreta, ya sea del canto lírico, de la danza clásica, de la interpretación, empezamos a tener problemas serios con cómo somos, quiénes somos, nuestro instrumento, cómo lo usamos. Y has dicho una cosa para mí radical, y has dicho, no echen la culpa a la técnica ni a su maestro, váyanse a la casa y piensen que el problema lo tienen ustedes. Porque si son histéricos, saldrá histérico, y vocalizas histérico. Si es tenso, vocalizas tenso. Si eres tenso, cantarás tenso. Y así todo, ¿no? Esto, quisiera concluir esta pequeña intervención diciendo otra cosa, que no solamente sabía que eres una gran artista, es que además eres una excelente pedagoga. Ah, bueno, gracias. Esto no es tan sencillo. Y quisiera subrayar esta idea de cuidado cuando tenemos problemas, porque los problemas los tenemos nosotros, los tenemos dentro casi siempre. Es así, es así. La forma de ofrecer resistencia que tenemos todos es, el problema está afuera. El problema es
lo que sea, es el texto, es el director, es el maestro, es la canción, es el teatro, es la luz, pero en realidad el conflicto siempre está dentro de nosotros, y mientras no lo resolvamos va a aparecer siempre de alguna manera, de alguna manera. Esto es la escuela de Eric Morris, que tiene un libro que les recomiendo, que se llama Sin actuar, por favor. Hace mucho énfasis en esto, en que lo que te pasa aquí es lo que te pasa en la vida. Y si aquí no te sale, ve por qué, porque vas a encontrar inmediatamente que esa misma resistencia que ofreces aquí la estás ofreciendo en hechos cotidianos de tu vida. Por eso el teatro, además, es un gran sanador. La escuela del teatro es una escuela sanadora, porque sana nuestras emociones, sana nuestras relaciones. Cuando se entiende como es, como una tarea sagrada. Lo que pasa es que ha sido tan bastardeada en los últimos tiempos, que cualquiera es actor, que sales en 2 tapas de portadas de revista y ya eres una estrella. Y todo eso ha sido distorsionado de una manera increíble. Entonces, no se pierdan en eso. Si tienen portadas de revista, qué bueno, qué lindo, qué bien. Pero nunca pierdan de vista lo esencial. No hacemos esto para estar en la portada de una revista. Hacemos esto para ser felices. Y hacemos esto porque no podríamos hacer ninguna otra cosa. Y no deseamos hacer ninguna otra cosa. Ese es el compromiso. Ustedes tienen aquí la dicha de tener una escuela muy montada, que siempre cuando uno tiene algo por lo cual no trabajó, lo da por sentado. Como dicen los gringos, for granted. ¿Sí? Yo les voy a decir algo. Aprovechen lo que les dan y den algo a cambio. Porque yo estoy harta de los actores que se sientan a decir: dame, 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 dame. ¿Y ustedes qué van a dar? No den por descontado esto, porque esto puede desaparecer en cualquier momento. Y esto antes no estaba. Y acá están experimentando. En el arte y en la ciencia no se puede avanzar sin experimentar. Por eso el Estado tiene que invertir en la experimentación artística y en la experimentación científica. Si no, no hay avance, no hay descubrimiento. Pero no den por sentado que esto es así y me lo regalan. Sí, lo acepto, me encanta, pero lo valoro y lo agradezco. Ser agradecido también es parte de ser un buen actor. Sí, dale. Sí, dime. Está muy bien. A tu edad hay que ser rebelde. Si no, se es un boludo, digamos. A esta edad hay que ser rebelde. Y lo posible toda la vida. Pero si cuando estoy en mi clase yo me detengo a hacer juicio sobre el maestro, y al maestro, la verdad, le frega. Pero el que se perjudica eres tú. No estoy diciendo aquí que todos los maestros sean buenos, la mayoría son malos en toda la enseñanza, ¿sí? No estoy diciendo que hay que ser obediente a muerte, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo tratar de sacar lo mejor de lo que hay. A eso me refiero. De lo que hay, saco lo mejor, como si tuvieras un buffet con mucha comida. Nadie te obliga a comer lo que no quieras, ¿sí? Elige lo que te gusta. Y lo demás, déjalo de lado. Porque si tomas todo el bloque y lo resistes de algún modo, diciendo, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no va a pasar nada. Siempre todos tenemos lados oscuros y lados claros, todos. Nadie es bueno 24 horas al día, ni malo 24 horas al día. Enfócate en lo que está bien
en lugar de lo que no te gusta. Es un trabajito interesante de hacer. Se dice fácil, pero si lo practicas verás que no es tan fácil, pero da resultado. Enfócate en lo que está bien. Y si a pesar de eso, no way, no lo toleran, cámbiate de clase o cámbiate de escuela. Mira, cuando tú observas que alguien no tiene algo, es porque no lo estás teniendo tú. O sea, cuando no ves vulnerabilidad, es porque no estás siendo vulnerable. Cuando ves autoritarismo, es porque algo interno tuyo está resonando como autoritario. Porque en realidad es así. En realidad es así. Es lo que estás observando, te está diciendo en qué parte tuya está. En realidad somos espejos. Entonces usa el espejo. Cuando veas algo que no te gusta, como dice Michael Jackson, mírate al espejo y cámbialo. ¿Está? Sí. Jerarquía no quiere decir autoritarismo. Jerarquía no quiere decir más que el que sabe más, lo escucho. Esa es la única jerarquía que yo respeto, ¿eh? Esa es mi tabla de jerarquías. El que sabe más. Al que sabe más, yo lo escucho. Lo escucho y así, y lo obedezco. ¿Y tú crees que la vulnerabilidad en un profesor, por ejemplo, es buena? ¿Por qué no? Equivocarse. Decir, me equivoqué, vamos a probarlo de otra manera porque esto no está funcionando. Pensé que iba a funcionar y no funciona. Me sorprendiste porque yo pensé que iba a hacer una cosa y hiciste otra. Me sirve, es bueno, estoy aprendiendo. Porque dicen que uno enseña lo que necesita aprender. Y yo estoy absolutamente convencida de eso. Uno enseña lo que necesita aprender. Y esa tiene que ser la actitud del maestro. Es la vida, ese es el proceso de la vida. Y ir con el río de la vida en lugar de ir contracorriente. La vida me fue llevando hasta ahí. Como soy una persona que está atenta, fui tomando decisiones que la vida me fue poniendo por delante, algunas correctas y otras incorrectas, pero en cuanto al autoconocimiento, esas fueron siempre correctas. Otras decisiones en la vida han sido muy incorrectas, pero esas las repetiría exactamente de la misma manera. Y lo que me han dado es mucho, me han dado muchísimo. Y me tienen mucho para darme todavía, porque ese camino no termina nunca. Ese camino no termina nunca. Esa aventura es la aventura más divertida que pueden llegar a tener. Es la aventura de conocerse. Y a través de conocerse, porque no es para mirarme el ombligo, es conocer el mundo, es conocer al otro, es entender el universo. Pero no se puede hacer de afuera para adentro, tiene que ser de adentro para afuera. Y la verdad que es como el principal trabajo de uno. Ese es el principal trabajo. Lo demás viene por añadidura. Y en la vida igual te van a pasar de todo, cosas buenas, cosas malas, cosas peores, cosas mejores. Pero cuando el instrumento personal está más templado y no se deja llevar para todos lados como una hojita en la tormenta, es una mejor manera de caminar. Lo cual no quiere decir que uno no llore, que le pasen cosas, que se enoje, porque estamos aquí y somos humanos. Pero siempre sabemos a dónde volver. A nuestro propio hogar, el hogar del corazón. Siempre sabemos dónde volver. Es muy distinto estar perdido y no saber a dónde volver que perderte y saber que tienes un lugar seguro. Eso es lo que da ese camino. ¿Está? Tú querías preguntarle tú. Sí, hola Nacha. Hola. Que muchísimas... Bueno, la emoción de que estés aquí para todos, para mí en concreto, es impresionante. Gracias. Y quería hacerte dos preguntas. Una, ¿qué crees o qué características hay en el pueblo argentino en general que ha conseguido que con tantas crisis políticas y económicas ahora tengáis uno de los teatros más vitales del mundo? La crisis. La propia crisis. La crisis. ¿No características de los argentinos que ayuden en las crisis? Puede ser que nuestra mejor parte salga cuando estamos en crisis y después, cuando nos acomodamos, la arruinamos. Estamos enamorados de la crisis. Nos hemos enamorado del conflicto y de la crisis y somos muy expertos en eso. Pero es algo adictivo, me parece ya, como sociedad digo, ¿eh?
una necesidad de drama. Esa será la parte italiana, ¿no? Italia siempre está en crisis también, vive en crisis. De modo que en ese sentido somos como maestros de la crisis. Pero quiero decirles algo más a los actores. Los actores en especial, independientemente de lo que pase afuera, son expertos en crisis. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Mejor si se dan cuenta. Son expertos en crisis cuando eligen ser actores y en la mayoría de los casos tienen una crisis familiar o tienen una crisis de identidad o tienen alguna crisis que tienen que atravesar en una edad bastante temprana. Son maestros en la frustración, porque para ser actor hay que estar muy acostumbrado al no. No te doy el trabajo, eres muy alta, eres muy baja, eres muy viejo, eres muy joven, eres muy rubia, eres muy negra. Entrénense en eso, en el no. Y es más difícil que en otros trabajos, porque el no es más personal. Si yo voy a vender una aspiradora, me dicen no, bueno, la guardo y tal. Pero cuando voy a venderme yo, soy yo. Y me dicen no a mí. Entrénense en vivir el no como algo que fortalece. O sea que son maestros en la crisis de identidad de ser actor, son maestros en la frustración, son maestros en la incertidumbre. Nunca sabemos qué vamos a comer mañana. Acostúmbrense a eso. El actor nunca sabe cuándo va a trabajar de nuevo. Si va a tener trabajo, si no va a tener trabajo, independientemente de las crisis que tenga el país. Esto es de esta profesión, es eterno en esta profesión. Aquí tienen jubilación, en Argentina ni tienen jubilación los actores. O sea, viven en la incertidumbre. Bienvenida incertidumbre. Porque donde está la incertidumbre están todas las posibilidades. Cuando sé lo que sé. Cuando no sé, está el campo abierto. Los artistas, los actores, son maestros de la incertidumbre. Y no se dan cuenta a veces. Y esa es una de las maestrías del campo espiritual. Una de las últimas maestrías. La maestría de la incertidumbre. De vivir sin saber lo que va a pasar ya. De modo que ustedes pueden ser útiles en periodos de crisis de afuera. Porque ustedes saben lo que es vivir en crisis. Y tienen un mensaje para dar en eso. Y no se asustan tanto, porque están entrenados. Y en cuanto a las crisis creativas, los periodos de crisis suelen ser muy creativos. Por la incertidumbre. Porque la gente saca recursos que no sabía que tenía. Es interesante eso. Y los momentos de mucha bonanza suelen achancharse. Es como... Hay que tener de los dos. No se puede vivir en bonanza eternamente, ni se puede vivir en crisis eternamente. Pero los dos son buenos. Y no hay que vivir la crisis como algo... ¡Oh! Ustedes no saben, porque ustedes se olvidan, o algunos ni se enteraron, cómo era España hace 30 años. Ustedes no tienen la más puta idea de cómo era. Era un desastre. Y se los digo yo, que vi el arco completo. Y no estuve todos los días, porque si lo ves todos los días, no te das cuenta. Voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Y vi el arco completo. Esto era una aldea. Era un pueblo de provincia de Perú. Políticamente, socialmente, culturalmente.
ustedes saben que en estos últimos 30 años los españoles son como 6 centímetros más altos. Que ha habido un cambio en todo, una transformación completa. Valoren dónde viven y lo que se ha hecho en esta tierra. Porque si es difícil transformar un ser humano, y solo se puede transformar a sí mismo uno, no puede transformar a los demás, imagínense lo difícil que es que una sociedad se transforme. Y esta sociedad lo logró. Hizo un cambio extraordinario. El primer empresario que me trajo, el que iba a ser el productor ejecutivo, cuando me subió en el auto, y yo era una mula, y cuando yo, para hablar de algo, le digo, ¿y cómo es el teatro en el que vamos a actuar? Me miró y me dijo, pues no sé, nunca he estado en un teatro. Eso era España. Tuve que hacer función para la censura. Se sentaban 3 cerdos y había que hacer una función solo para ellos, para ver si te dejaban trabajar o te tenías que ir. Así que no tomen nada por descontado. Valoren lo que tienen. Ha sido un placer. Como les dije antes, uno enseña lo que necesita aprender. Así que gracias por enseñarme todo lo que me enseñaron hoy y los que trabajaron aquí arriba por estar tan disponibles. Muchas gracias.